En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, el amor de Dios nos reconstruye en la persona de Cristo. Ese es el título de esta primera predicación. El amor de Dios nos reconstruye en la persona de Cristo. Usted ponga un máximo de concentración. Si tiene una libretica o cuaderno, vaya tomando ahí sus apuntes. Si no trajo su libretica o su cuaderno, entonces dese un pequeño golpe así en la cabeza. Un pequeño golpecito en la cabeza. Porque siempre que, no porque sea yo, siempre que venimos a una enseñanza, es importante tomar apuntes, porque quizás hay una frase, hay una cita bíblica, una palabra que el Señor te inspira y esa palabra es para ti. Porque el predicador quiere hablar para todos, pero el Espíritu Santo quiere hablarle a cada uno. Escriba esa frase que le conviene. El predicador quiere hablar para todos, pero el Espíritu Santo le quiere hablar a cada uno. Eso debe quedar claro. Bueno, el amor de Dios nos reconstruye en la persona de Cristo. Esta predicación va a tener 4 partes. Y vamos a ser un poquito ágiles. La primera parte es un recordatorio, porque de esto hemos hablado otras veces. La primera parte se llama la gran mentira. Porque el demonio quiere alejarnos de Dios con una gran mentira. Y esa mentira hay que desenmascararla y hay que superarla. Entonces la primera parte se llama la gran mentira. Para reparar esa gran mentira, se necesitó el camino de los profetas. Esa es la segunda parte. La tercera parte es Cristo, nuestro camino. Y la cuarta parte es el Espíritu Santo unge a Jesucristo. El Espíritu Santo es la unción de Cristo. 4 partes esta primera predicación. Repito, primero, la gran mentira. Debe quedar claro que el demonio pretende alejarnos de Dios utilizando un recurso que es su recurso propio. La Biblia llama al demonio, lo llama el que es mentiroso desde el principio. Entonces hay que conocer la gran mentira. Lo primero para vencer las artimañas del demonio es darse cuenta de que es un mentiroso. Y darse cuenta que entre todas sus mentiras hay una que se llama la gran mentira. Eso es. Bueno, entonces, primero la gran mentira, segundo el camino de los profetas, tercero, ¿qué era lo tercero? Cristo nuestro camino. Cristo nuestro camino, y la cuarta parte, el Espíritu Santo es la unción de Cristo. De hecho, Cristo se llama Cristo porque es el ungido. La palabra Cristo lo que significa es eso, es el ungido. Entonces vamos a ver qué es eso de la gran mentira. Ahí nos vamos a Génesis capítulo 3, donde la Biblia nos cuenta del pecado de nuestros primeros padres. Y en ese texto nos damos cuenta el estilo, o como dicen los criminalistas, el modus operandi del demonio. ¿Cómo suele obrar el demonio? Fíjate cómo obra el demonio con aquella mujer, Eva. ¿Cómo obra el demonio con ella? Empieza por decirle una mentira. Apenas abre su asquerosa boca, el demonio lo primero que suelta es una mentira. No puede soltar otra cosa. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Cuál es la mentira? ¿Es verdad que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? ¡Mentira! Abrió la boca, dijo una mentira. Es una mentira, eso no fue lo que dijo Dios. Pero hay que darse cuenta qué era lo que pretendía esa mentira. Esta es la parte más interesante. ¿Qué era lo que pretendía esa mentira? ¿Qué es la pregunta que mucha gente no se hace? ¿Qué era lo que pretendía el demonio con esa pregunta? Porque ya esa pregunta tenía un propósito. El propósito de esa mentira era causar
una distancia, una desconfianza entre aquella mujer, que es la madre de todos nosotros, Eva, entre aquella mujer y Dios. Porque fíjate que es una pregunta que ya tiene una intención. Es una mentira que ya tiene una intención. ¿Y cuál es la intención? Separar a la mujer de Dios. En el fondo, ¿qué es lo que le está diciendo el demonio a Eva? A ver, que el Espíritu Santo del Señor me acompañe, me unja, me dé las palabras y que todos tengamos los oídos. Mira la pregunta que hace el demonio y te darás cuenta que tiene una intención. ¿La intención cuál es? La intención es ver a Dios como un egoísta, como un mezquino, incluso como una especie de torturador. ¿Por qué? Porque te ha puesto, mujer, te ha puesto en un gran jardín donde hay tantas cosas deliciosas y no puedes disfrutar de nada. Esa es la imagen de Dios que el demonio quiere que Eva tenga. La imagen que el demonio quiere que Eva tenga sobre Dios es la imagen de un Dios que se burla de tu gusto, que se burla de tu necesidad, que te pone los árboles y no puedes comer de ellos. Es un torturador. Eva comete un error. El Papa Francisco nos advierte muchas veces, no se pongan a discutir con el demonio. Eva lamentablemente cometió un error. Se puso a discutir con el demonio. Y entonces Eva en su diálogo le dice, no, nosotros sí podemos comer de todos, menos de un árbol, porque si comemos de ese árbol vamos a morir. Entonces, ya el demonio ve la oportunidad. ¿Por qué no se debe discutir con el demonio? Porque el demonio tiene inteligencia de ángel. Acuérdese que el demonio es un ángel caído. En cambio, ustedes, hermanos amados, y yo, somos seres humanos. Seguramente muchos de ustedes tienen un alto coeficiente intelectual, bendito sea Dios. Pero el coeficiente intelectual de un ángel nos supera en muchos órdenes de magnitud a cualquiera de nosotros. Por eso uno no debe discutir con el demonio. Entonces, cuando el demonio vio que ya había conversación, entonces sigue atacando. Como decía mi papá de los boxeadores, hay que golpear la ceja herida. Entonces ya el demonio vio la puertecita, golpea, vuelve a golpear. No, no es verdad que ustedes vayan a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, serán como dioses, conocedores del bien y del mal, serán como dioses. Entonces, ¿qué es lo que le está proponiendo? Y esta es la síntesis del tema de la gran mentira, porque sobre esto hemos predicado en otras ocasiones. ¿Qué es lo que le está diciendo el demonio en el fondo a esta mujer? Lo que le está diciendo es, Eva, te toca escoger. O sigues el camino de la obediencia, o sigues el camino de la felicidad. El demonio logró meter su mentira en el corazón de Eva. Y la mentira es esta, para que usted la escriba. Por eso le digo que le digo que escriba. La mentira es esta. La gran mentira, y hay que ponerlo con esas palabras. La gran mentira es que yo tengo que escoger entre ser obediente o ser feliz. Esa es la gran mentira. Porque esa mentira es la que lo precipita uno al pecado. Si yo tengo que escoger entre ser obediente y ser feliz, tal vez por un tiempo voy a tratar de ser obediente. Pero la amargura, la aridez, la sequedad y el ansia que tiene mi alma de ser feliz, finalmente me va a arrastrar a la desobediencia. Porque lo que dijo el demonio en el fondo es, escoge ser obediente, pero infeliz. O escoge ser feliz y desobedécele a Dios. ¿Qué hizo la mujer? Desobedeció. No sean tan tímidos, por favor. Yo veo que cuando hay cámaras ponen un poco tímidos, sí, pero ya uno los conoce. Entonces no vengan aquí, usted responda. Si se equivoca, pero responda. Entonces, la mujer
aceptó la gran mentira y la gran mentira la llevó a la desobediencia. Esa es la gran mentira. La gran mentira es que tú no le importas a Dios. La gran mentira es que los mandatos de Dios son solo para amargarte la vida. La gran mentira es que para ser feliz tienes que desprenderte de Dios. La gran mentira es que si te pones a jugar, a ser obediente, en el fondo te estás perdiendo lo mejor de la vida. Esa es la gran mentira. Que si te pones a obedecer a Dios, te estás perdiendo lo delicioso de la vida. Y esa gran mentira, que empezó en los albores de la civilización humana, llega ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta hoy, exactamente. La gran mentira sigue trabajando porque ya le dije, el demonio tiene su modus operandi, y el modus operandi del demonio, ¿cuál es? Lo que acabamos de decir, la gran mentira. Siempre lo que quiere el demonio es que tú tengas la idea de que si voy a ser verdaderamente feliz, tengo que desobedecer a Dios. O por lo menos que Dios no me importe. Y yo les hago una pregunta, hermanos queridos. ¿No es eso exactamente lo que estamos viendo en nuestra sociedad? Que Dios es un estorbo, que los mandamientos son un estorbo, que si me pongo a ser muy religioso, muy obediente a Dios, voy a ser un amargado, que si me pongo a ser muy obediente no voy a lograr mis metas, mi realización, mi felicidad no la voy a lograr, y como no voy a lograr mi felicidad, entonces mando lejos a Dios, me olvido de la religión, porque yo quiero ser libre, porque yo tengo derecho a ser feliz, porque nadie tiene que mandar sobre mi cuerpo, porque yo veré lo que yo haga. Todo ese es el lenguaje. Ese lenguaje, ¿sabes qué es? Ese lenguaje es el eco en la tierra del grito de soberbia del demonio el día que se separó de Dios. Porque el demonio no fue creado demonio. Usted sabe muy bien, el demonio fue creado como todos los ángeles, un ángel bueno, un ángel lleno de inteligencia, un ángel lleno de luz. De hecho, ¿qué significa la palabra Lucifer? Significa el portador de la luz, el portador de la luz. Y es doctrina común de muchos santos doctores de la iglesia que el demonio no era cualquier ángel, era llamado el portador de la luz. Imagínate, entre todos los ángeles que hizo Dios, el portador de la luz era él. Lucifer significa eso. Por supuesto, es una palabra que para nosotros es detestable. Pero si tú la analizas, Lucifer significaba y significa eso. Y él que era altísimo en sus perfecciones, conociéndose en sus perfecciones, no quiso someterse a Dios. Por eso el pecado fundamental, esto lo enseña toda la teología católica, el pecado fundamental del demonio es la soberbia. Y por eso lo primero que hace el demonio cuando intenta atacarnos, empujarnos al pecado, es meter en nosotros la soberbia. ¿Y cómo entra la soberbia a nosotros? A través de la gran mentira. ¿Y cuál es la gran mentira? Que para ser feliz yo omito a Dios. No me importa Dios, no me importan sus mandamientos, no me importa la palabra del Señor, no me importa la religión. Y claro, a esa gran mentira el demonio le añade otras mentiras. Tú sabes que cuando hay una ceremonia en la iglesia católica, siempre hay unos que se llaman los acólitos, ¿cierto? Va, por ejemplo, el obispo y va con otros sacerdotes, con celebrantes, hay diáconos, hay otros ministros y hay muchos acólitos. El demonio también tiene sus acólitos. Es decir, hay una gran cantidad de mentiras que acompañan a la gran mentira. Pero todas esas mentiras que acompañan a la gran mentira, todas esas, en el fondo lo que repiten es, no le pongas cuidado a Dios. Sepárate de la iglesia, olvídate de la religión, omite la Biblia, deja la oración, desconéctate de la religión, porque así vas a encontrar tu propio camino, vas a encontrar tu propia felicidad, vas a encontrar, ¿por qué? Porque tú vas a ser Dios. El demonio sigue repitiendo en los oídos de todos los seres humanos,
sigue repitiendo el estribillo: tú vas a ser Dios, tú vas a ser Dios, tú vas a ser Dios. Claro, un Dios de pacotilla y un Dios solo de tu propia vida. O sea, tú vas a ser Dios de tu propia vida. Ese es el mensaje del demonio y esa es la gran mentira. Para cerrar este primer punto, porque dijimos que eran ¿cuántos puntos? 4, ya la gente está conectada, esa es la comunidad. Es que no es la primera vez que yo me encuentro con siervos de Cristo vivo, entonces yo conozco esto cómo funciona, esto es así dinámico y la gente responde y canta y participa y o sea, así es que es la cosa. Entonces sigamos, vamos terminando el primer punto. ¿Qué es lo que quiere fundamentalmente el demonio? Calumniar a Dios para que te apartes de Él. Eso es lo que quiere la gran mentira. Dios te va a amargar la vida, apártate de Él. La religión es aburrida, apártate de eso. Los mandamientos son imposibles, quita eso. La oración es pérdida de tiempo, olvídate de rezar. Tanta predicación, los curas son unos hipócritas, pederastas, inquisidores, plateros, borrachos, homosexuales, no saben nada de nada. Quítate de ellos, vete de ellos. El demonio nos tiene terror a los sacerdotes, siendo como somos seres humanos, nos tiene terror y por eso quiere que la gente se aparte de nosotros. Pero igual que se aparte la religión, que se aparte la Biblia, que se aparte la oración, que se aparte de todo. ¿Por qué? Porque cuando tú te desconectas de todo, eres presa fácil. Ustedes han visto los documentales estos de vida salvaje, por ejemplo, cuando hay un león que está persiguiendo un grupo de cebras, ¿no? Las cebras. ¿Y cuál es la cebra que el león puede atrapar? La que se aparta, ¿cierto? La que se aparta de la manada, la que se aparta del grupo. Mientras las cebras están compactas y nada, no le dan entrada al león, el león no puede. Pero apenas hay una cebra que dice: oye, por aquí, ¿quién será ese señor con esa melena? ¿Quién será ese señor con esa melena? ¿Quién será? Ahí le cae. Por eso el demonio quiere que tú tengas la peor imagen posible de Dios. Que tú mires a Dios como el enemigo de tu felicidad. Esa es otra manera de describir la gran mentira. Para tus apuntes, por favor. Que tú veas a Dios como el enemigo de tu felicidad. Porque una vez que tú ves a Dios como el enemigo de tu felicidad y te apartas de Dios, ya está solucionado el problema desde el ángulo del enemigo. Ya eres presa fácil. Ya ahí te agarra facilito. En cambio, la persona que está unida a la palabra de Dios, la persona que conoce el poder del Espíritu Santo, la persona que no se aparta de su comunidad de oración, la persona que está unida a los sacramentos, esa persona le da mucha guerra al demonio y le da muchas humillaciones al demonio. Oiga eso, muchas humillaciones. Dice la carta del apóstol Santiago: resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que el demonio, siendo criatura tan potente, se aparte de nosotros que somos tan inferiores a él? ¿Sabes por qué? Porque cada vez que tú te aferras más a Dios en la oración, y te aferras más a Dios en la alabanza, y te aferras más a Dios en la fe, y en los sacramentos, y en la palabra de Dios, cada vez que tú te aferras, viene el enemigo, dice la palabra de Dios, primera carta de Pedro, como león rugiente, viene el enemigo a atacarte y tú estás aferrado a Dios y no logra nada contigo. Y eso sí que es una humillación terrible y esa humillación le duele. ¿Por qué le duele tanto? Porque el pecado fundamental que se ha convertido como en la naturaleza misma del demonio es la soberbia. Y la soberbia de él es atacar y verse vencido por un ser tan inferior a él como somos nosotros. Esto explica, está ya aquí como entre paréntesis, esto explica el terror que le tiene Satanás a la Virgen María. Porque siendo ella persona humana, ojo, Cristo es persona divina, segunda persona de la Santísima Trinidad, pero María es persona humana, ahí la tenemos, ella toda discreta, toda bonita, ahí está. Ella es persona humana y el demonio no logró nunca nada contra ella. Nunca nada contra ella. ¿Qué significa eso? Que la suma de todas las derrotas del diablo están
en el manto de María. Escriba eso que le conviene. Hay que escribir pronto. Como yo digo, usted tiene que acabar con la mano cansada. No, ya no repito. La suma de todas las derrotas del demonio está en el manto de María. Está en el manto de María. Por eso, donde viene la señora, es que yo pronuncio el santo nombre de María. Yo pronuncio el nombre de María y me recorre algo especial por todo el cuerpo. Porque ella es de Dios. Ella es la suma de todas las victorias de Dios. Y es el resumen de todas las derrotas del demonio. Es impresionante. Se pierden demasiados auxilios, se pierden los que no aman a María. Se pierden demasiado. Bueno, pero sigamos. Entonces, acabó el primer punto. La gran mentira, ¿cuál es? Que tú tengas la peor imagen posible de Dios para que te sueltes de ahí. Para que te sueltes de Él. Una vez suelto, ya eres la cebra curiosa. Ay, ¿quién será el de la melena? Mal hecho. Error fatal. Segundo punto. El segundo punto es el de los profetas. Usted se puede preguntar qué tienen que ver los profetas en esto, con la ayuda del Espíritu Santo. Yo voy hablando y voy invocando aquí en mi corazón al Espíritu Santo. Y usted tiene que hacer lo mismo. Usted va oyendo y va invocando al Espíritu Santo. Porque es el Espíritu el que hace la traducción simultánea. Eso es lo que nos muestra Pentecostés. Tiene que haber siempre una traducción simultánea. This is not a matter of me preaching in English or in Spanish. El problema no es si yo estoy predicando en inglés o en español. La traducción simultánea se requiere siempre. Tú hablas español, yo hablo también español. Seguramente tú hablas inglés, yo también hablo inglés. El problema no es simplemente el idioma. El problema está en que aquello que por la bondad de Dios yo te pueda dar, tú lo puedas recibir. Esa es la traducción simultánea que va haciendo el Espíritu. Bueno, segunda parte, profetas. ¿Qué vamos a decir de los profetas? Dada la rebeldía del ser humano contra Dios, por la instigación lamentablemente eficaz del demonio, se produce una distancia. ¿Esa distancia en qué se expresa? Esa distancia se expresa en la arrogancia, en la dureza, pero sobre todo se expresa en la idolatría. ¿Por qué? Porque una vez que nos separamos de Dios, el inmenso hueco que el corazón de Dios dejó en nuestro corazón se vuelve imposible de llenar. Esa expresión no es mía, no sé quién es el autor. Pero la frase original es: Dios dejó en tu corazón un hueco de su tamaño y solo Él lo puede llenar. Cuando te apartas de Dios, escribir. Recuerde, usted ahorita que tengamos un descanso, yo quiero ver a la gente. Entonces, Dios, al crearte, dejó en tu corazón un hueco de su tamaño. De su tamaño. ¿Y de qué tamaño es Dios? Infinito. Tenemos en nuestro corazón un hueco infinito, un vacío infinito. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano que se aparta de Dios? Que trata de llenar ese abismo infinito. Imagínate que a ti te dieran, por ejemplo, ustedes saben que en este país y muchos otros lugares venden estas cajitas que traen una cantidad de botellitas de agua, ¿cierto? Entonces, imagínate que sucedió algo impensable en el planeta Tierra, un fenómeno meteorológico inexplicable, y resulta que se secaron todos los ríos y todos los océanos y todos los mares. Eso suena muy terrible. Pero a ti te dejaron unas cajitas con botellas de agua. Y tu trabajo ahora es volver a llenar el océano. Entonces tú llegas con tus botellitas, te vas allí a la playa de no sé dónde, no sé cuál es la playa favorita tuya. Cada uno se ve que tiene su playa favorita. Bueno, está bien. Entonces tú vas a tu playa favorita y por favor grábate en la memoria ese espectáculo.
ese hueco que se abre ahí. ¿Y ese hueco qué es? Ahí estaba el océano Atlántico. ¿Y qué pasó? Hubo un fenómeno extrañísimo, desapareció. Pero a ti te dejamos estas botellas. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Llena? Entonces tú sacas tu primera botella, la destapas y echas ahí. No se nota mucho, ¿cierto? Pero para eso tienes la segunda botella. Segunda botella. No se nota mucho. Cuando acabes con el océano Atlántico, todavía te falta una cantidad de agua en muchas otras partes. Siento que es ridículo, ¿no? Ese es el ser humano cuando se aparta de Dios. Cuando te apartas de Dios, tú tratas de llenar el océano, el hueco terrible que te dejó Dios. Lo intentas llenar con botellitas. ¿Y botellitas qué hay? Voy a drogarme. ¿Botellitas qué hay? ¿Cuáles son las botellitas? Voy donde las prostitutas. ¿Botellitas qué es? Voy a emborracharme. ¿Botellitas qué es? Voy a masturbarme. ¿Botellitas qué es? Voy a dedicarme a la rumba. Y tú te dedicas a la rumba y la rumba es una botellita. Una botellita. Cuando veníamos para acá, no sé por qué me trajeron por ese camino, había una propaganda de un tequila famoso aquí, no sé. Entonces tú con tu botellita de tequila o con tu botellita de cerveza o con tu botellita de marihuana o con tu botellita de sexo. Y el mundo sigue ofreciendo botellitas. Y el mundo es a decirnos, mira, lo que pasa es que te hace falta emborracharte en nivel 3. Lo que pasa es que te falta el orgasmo nivel 4. Lo que pasa es que te hace falta tener otra experiencia, probar otra droga, ir a otro lugar, comer otra comida. Y todo eso son botellitas. Y tú sientes que tú echas esas botellitas y ahí está el pavoroso hueco que dejó Dios. Porque cuando Dios se va de tu vida te deja un último regalo. Mire cómo es piadoso Dios. A mí esto me conmueve y me sacude, hermanos queridos. Dios es tan piadoso que cuando tú lo echas de tu vida, aun cuando tú lo eches de tu vida, te deja un último regalo. Ese regalo se llama su vacío, su propio vacío. Esa también es para que la escribas. Hoy estamos así dictando varias frases. El último regalo que le deja Dios a quien lo rechaza es el vacío, su propio vacío. Bueno, esa era la triste situación de las personas. Pero la pregunta que viene es, ¿y ahora qué se hace para salvar a ese ser humano, hombre o mujer, niño, joven, adulto, anciano, enfermo o sano? ¿Qué se hace para volver a atraer a ese ser humano hacia Dios? Ese ser humano arrogante, endurecido, cruel con sus hermanos, cínico y por encima de todo eso, idólatra. ¿Por qué es inevitable que quien se aparta de Dios caiga en alguna forma de idolatría? ¿Por qué es inevitable? Respuesta, por el vacío. Por el vacío. Ustedes seguramente han escuchado muchas historias de conversión. Y cuando llega una historia de conversión que tienen en común, yo me sentía vacío. No, yo podía tomarme todo el licor que fuera, yo podía drogarme, yo podía estar con tantos hombres o con mujeres o con hombres y mujeres, pero en el fondo me sentía vacío. Y ese vacío es un regalo de Dios. El vacío es un regalo de Dios. Que tú sientas el vacío es un regalo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros sintamos ese vacío. Y es ahí donde entran los profetas. Los profetas, hermanos, fueron y son, porque Dios sigue regalando don de profecía, en el sentido que San Pablo explica en 1 Corintios 14, eso no lo alcanzamos a explicar hoy. Pero usted ponga por ahí una notica que diga, tengo que estudiar 1 Corintios 14. Ese es el sentido que le da San Pablo al don de profecía ahí. Entonces, la profecía
lo que hace es hacer consciente, lo que logra la profecía es hacer consciente el vacío. Hacer consciente el vacío, que es traer la verdad. Y hacer consciente la esperanza. Dios te sigue esperando. Tú puedes esperar en Dios. Entonces, las dos cosas que trae la profecía en el Antiguo Testamento son la memoria de la alianza, que te pone frente a la verdad de que eres un pecador, lo mismo que yo, por supuesto. De que eres un pecador, te pone frente a la verdad, tú eres un pecador. Y por más botellitas que te traigan, no vas a poder llenar el vacío que tienes. No vas a poder llenar el vacío, por más botellitas que te traigan. Esos son los profetas. El profeta te hace despertar. El profeta te hace caer en cuenta. El profeta te hace descubrir: yo estoy viviendo una mentira y esta mentira no va para ninguna parte. Claro, los profetas en la alianza, los profetas en la Biblia se apoyaban precisamente en la alianza de Moisés para decir: ¡hey! Ustedes no están cumpliendo la alianza. Ustedes no están cumpliendo la alianza. Ustedes no están viviendo la alianza con Dios. Entonces el profeta trae dos cosas. Trae la verdad de lo que eres. Y cuando uno entra en la verdad de lo que uno es, uno se da cuenta que uno se ha pasado la vida entre disculpas y transferencias de culpa. Disculpa, ¿qué es? Yo no tuve la culpa. Transferencia de culpa, ¿qué es? La culpa la tiene mi papá, mi mamá, el gobierno, los ricos, los pobres, los extranjeros, los de tal partido político, los del otro partido político. A uno se le va la vida haciendo transferencias de culpas. La culpa de todo la tiene ¿quién? Mi esposa, mi esposo, la suegra. Mire, todo estaba bien hasta que llegó tal persona, hasta que llegó tal situación, hasta que llegó tal gobierno. Nos pasamos la vida haciendo transferencias de culpa. Pero cuando llega el espíritu de profecía, que yo en este momento invoco al Espíritu Santo mientras hablo con ustedes, cuando llega el espíritu de profecía, un síntoma es que uno deja de transferir culpa. Uno deja de estar diciendo: no, es que el problema de todo es mi esposo, es que el problema de todo es mi esposa, mi hijo, mi nuera, mi suegra. Uno deja de transferir culpa. A ese momento de iluminación, grandes santos, como esa santa que yo amo profundamente después de la Virgen María, Santa Catalina de Siena, llaman el conocimiento de sí mismo. El conocimiento de sí mismo, ¿qué es? El momento en el que para la transferencia de culpa. En que dejas de estar diciendo: no, es que el problema son los otros. Siempre el problema está afuera, ¿no? El problema, si tú eres amigo y consideras que toda la verdad está en los republicanos, el problema son los demócratas. No, el demócrata, el problema son los republicanos, el problema son los extranjeros, el problema son los inmigrantes ilegales, el problema... Y echas culpas hacia afuera. El espíritu de profecía, cuando realmente llega y derriba tu mentira, te hace ver: hey, un momento, el responsable número uno de mi vida... Complete la frase. El responsable número uno de mi vida... Exactamente. Que yo me casé, no me casé, me dijeron, no me dijeron, me engañaron, lo que tú quieras. Pero el responsable número uno de mi vida... Esa luz potente es lo que Santa Catalina de Siena, bendita sea su memoria, cuánto bien me ha hecho esta doctora de la iglesia. Todo lo que ustedes puedan conocer de esa mujer tan iluminada por el Espíritu Santo les va a hacer mucho bien, como otras doctoras que también tienen, y doctores, claro, que tiene la iglesia. Entonces los profetas traen verdad, para que yo deje de estar echando culpa afuera, para que yo deje de estar trayendo botellitas, porque hay gente que intenta llenar. Acuérdense que el océano Atlántico se secó, y entonces después de que se les acaba la primera caja de botellitas, ¿qué hacen? Van y compran otra caja de botellitas para volverse a la playa y seguir llenando el océano Atlántico. El profeta, el espíritu de profecía, lo que te dice es: jamás vas a llenar el océano con botellitas. Estás haciendo
un daño a tu propia vida y estás convirtiéndote en una mentira que camina. Y esa impresión a uno lo sacude y lo agrieta. A uno lo sacude y lo agrieta. Por favor, para sus lecturas, primer libro de Samuel, capítulo 11. Ahora ya no sé si es el primero o el segundo. Por si acaso usted busque ambos. Primer libro de Samuel, o el 11, o es el primero o es el segundo. Tercero no es porque no hay. Te voy a decir, es el segundo. Yo apuesto, es el segundo. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, donde se habla del pecado de David. Por favor, alguien que verifique pronto en internet para que quede bien la grabación. Segundo, gracias, hermano. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Para que usted vea lo que es Dios desenmascarando a una persona. Eso es impresionante. ¿Y quién lo hace? Un profeta. ¿Nombre del profeta? No, señor. Yo tenía un alto concepto de los siervos de Cristo. Miren. Estaban por aquí, en este momento. Natán, profeta Natán, segundo libro de Samuel, capítulo 11, el profeta Natán desenmascarando la mentira. Pero ojo con esto, el profeta desenmascara la mentira, pero el profeta también siembra esperanza. ¿Cuál es el profeta que más se queja, que más se lamenta por la obra del pecado en toda la Biblia? ¿Cuál es el profeta que más se lamenta? Por ahí alguien lo dijo. Jeremías. Pues tú vas, el libro de Jeremías es extenso, y tú miras el libro del profeta Jeremías y el libro del profeta Jeremías, que es el que más se lamenta de la obra del pecado. Sin embargo, termina con un mensaje bello de esperanza, que ya asoma en el capítulo número 31 de Jeremías. Escriba por ahí Jeremías 31, tengo que leer. Póngale así 2 flechitas, tengo que leer Jeremías 31. De estos encuentros tiene que quedar tarea, usted tiene que reconectar con la palabra de Dios. Entonces, amigos queridos, los profetas, ¿qué son? Los profetas son los que traen la verdad para que uno deje de decirse mentiras. ¿Qué es dejar de decirse mentiras? Dejar de llevar botellitas, eso. Dejar de llevar botellitas, dejar de decirse mentiritas, dejar de estarle echando la culpa a los otros. Porque claro, si usted, por ejemplo, vamos a suponer una persona casada, y la persona es casada con el problema de que el marido dura y dura y dura y dura. Entonces, ¿qué pasa? Que si el responsable de todas mis desgracias es el marido, y el marido... ¿Cómo se ríe en ella, no? Pero qué tal que yo hubiera dicho la esposa dura y dura, y si ella se hubiera quedado seria, sí. Entonces, si el responsable de mi infelicidad es mi marido que dura y dura y dura y dura, siempre tengo una disculpa para ser lo que soy. ¿Te das cuenta? Cuando llega el espíritu de profecía, a uno se le acaban las disculpas. Esa es la visita de la gracia, ese es la poderosa visita de la gracia, según el lenguaje de Santa Catalina de Siena, el conocimiento de ti misma, el conocimiento de ti mismo, y eso lo sacude a uno, porque uno dice, ¡ay, caramba, se me acabaron ahora sí todas las disculpas! ¿Cómo sé yo que a usted le aprovechó esta predicación? Yo voy a ver qué va a suceder cuando usted se pare al final. Si usted se para y se agarra la cabeza a 2 manos y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Se me acabaron? Se me acabaron las excusas, se me acabaron las disculpas. Quiere decir que la predicación le aprovechó. Si usted simplemente se para y va y come alguna cosa y tal y vuelve, yo digo, no se sabe si le aprovechó, tal vez. Tiene que ser que se agarre la cabeza a 2 manos y diga, ¿y ahora yo qué hago? ¿Ahora yo qué hago? ¿Qué voy a hacer yo? Entonces los profetas traen la verdad. La verdad es, déjate de estar echando disculpas o excusas y déjate de estar llevando botellitas al océano seco.
Pero el profeta también te trae esperanza. Lo más bello del profeta está en esta frase: Dios todavía te está esperando. Eso es algo. ¿Y sabe cómo lo decían los profetas? Volved, volved al Señor de todo corazón, volved. Él todavía te está esperando. ¿Usted qué siente? ¿Cierto que esa frase le produce a uno algo en el corazón? Él todavía te está esperando. Voltéese y dígale al vecino ahí de puesto, dígale, Él todavía te está esperando, dígale. Dígale, eso, dígale. Pero mírense a los ojos. Mírense a los ojos y dígale, Él todavía te está esperando. Eso, ahora sí. Él todavía te está esperando, claro que sí. Pasamos al tercer punto. Tercer punto. Nuestro tercer punto es Cristo. La obra de los profetas no fue en vano. Dice la carta a los Hebreos capítulo 1, versículo 1. De muchas maneras habló Dios en tiempos antiguos por medio de sus siervos los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien nombró heredero de todos los mundos. Eso es Hebreos, es el comienzo de la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 1. ¿Qué significa eso, hermanos amados, queridos en Cristo Jesús? ¿Qué significa eso? Que Cristo es la palabra definitiva de Dios. Que Cristo es la palabra con la que se destruye. ¿Se destruye qué? ¡Uy! ¡Bien! ¡Muy bien! Estamos conectados, estamos sintonizados. En Cristo, señoras y señores, en Cristo se destruye. Bueno, vamos a aprovechar que esto se está grabando y digan ustedes la frase completa. En Cristo se destruye la gran mentira. En Cristo se destruye la gran mentira. Bueno, ahora solo falta que hablen también los hombres, porque la gente va a decir, los hombres no se están convirtiendo. Por favor, señores, necesitamos que se oiga su voz. ¿Cómo es la frase? En Cristo se destruye la gran mentira. Bueno, vamos mejorando. Vamos mejorando. ¿Cómo destruye Cristo la gran mentira? Esta es la parte más bella. ¿Cómo destruye Cristo la gran mentira? Recuerde que la gran mentira es la gran calumnia también. Porque lo que quiere el demonio es que tú veas a Dios como una especie de obstáculo para tu felicidad. Y lamentablemente muchísimos, especialmente muchos jóvenes, pero no solo jóvenes, están viendo a Dios así. Dios es el que pretende que yo limite mi felicidad. Si yo quiero abortar, aborto y me importa que haya o que no haya un Dios. Si yo quiero acostarme con hombre, mujer, animal o cosa, pues lo hago. Si yo quiero drogarme, pues me drogo, porque Dios no me va a estorbar a mí. Esa es lamentablemente la gran mentira, como dicen en inglés, at work. Esa es la gran mentira trabajando hoy. Pero ahora, ¿qué sucede? Llega Cristo. Cristo anunciado por los profetas, prefigurado en los profetas. Cristo que viene a completar la obra de los profetas. Yo no he venido a abolir la ley o los profetas. He venido a darle cumplimiento o plenitud. A eso ha venido Cristo. Y esta es la parte más hermosa, porque aquí es donde uno se da cuenta que la ternura de Dios es más profunda que el más profundo océano. Uno se da cuenta que realmente la misericordia de Dios es inagotable, que la misericordia de Dios simplemente no tiene fin. Es asombroso lo que ha sucedido con la persona de Jesucristo en esta tierra. Hizo Cristo tres cosas hizo fundamentalmente para destruir la gran mentira. La primera, que tiene mucho que ver con el querido fundador de Siervos de Cristo Vivo, por el don que el Espíritu Santo le dio, la primera es sanación. Mire, la sanación es algo maravilloso. Sanación física, sanación emocional, sanación de recuerdos, sanación de la infancia, sanación intergeneracional. La sanación es algo extraordinario.
¿Por qué es tan grandiosa la sanación? Porque la sanación destruye, es un golpe frontal y victorioso contra la gran mentira, porque la gran mentira era: yo no le importo a Dios, Dios es mezquino, Dios solo quiere amargarme la vida. ¿Cómo voy a decir yo eso cuando veo a Jesucristo atendiendo con ternura paralíticos, ciegos, sordos, leprosos, enfermos? Por eso el ministerio de sanación de Cristo es potente, potente para destruir. Eso, la gran mentira. Yo veo que aquí hay un núcleo de gente muy bien concentrada, gracias a Dios. Pero todo depende de cómo se levanten cuando termine la predicación. Y no es con una mano. Eso, así tiene que ser. Que se vea, que diga: ¿y ahora yo qué hago? ¿Ahora yo qué hago? ¿Se me acabaron? Las excusas se me acabaron. Bueno, ¿cómo destruyó Cristo? 3 cosas hizo Cristo. Primera, la sanación. Y por eso es tan importante la experiencia de sanación, es fundamental. La experiencia de sanación es fundamental. Porque cuando una persona siente el toque sanador de Dios, que es como la caricia del Altísimo, que es como sentir que el cielo entero te da un beso. Cuando tú sientes eso, tú no puedes negar, número 1, que Dios existe. Número 2, que es poderoso. Número 3, que es compasivo. Y número 4, que está cerca de ti. Tú no lo puedes negar, ya no lo puedes negar. Por eso la sanación es muy potente. Y por eso Cristo gastó largas jornadas en el ejercicio de la sanación. Y por eso nosotros tenemos que pedir sanación y recibir sanación y alabar a Dios que sana y salva. Es muy importante. Porque la experiencia de sanación es como sentir el toque mismo de Dios. Es algo inefable. Muchos hemos sentido sanación. Muchos hemos sentido cómo Dios hace prodigios y maravillas. Y cuando tú experimentas algo así, tú dices: yo sé que mi Redentor está vivo. Como dice el libro de Job, yo sé que mi Redentor está vivo. Bueno, ¿qué más hizo Cristo? Eso fue lo primero que hizo Cristo. Segundo, tenemos que hablar ahora del corazón de Jesús, que fue la segunda estrategia de Cristo. Cuando usted piense en Cristo, piense que es toda la sabiduría unida a toda la misericordia. La sabiduría de Cristo es insondable, es algo que uno se queda asombrado. Uno dice: nos dejó materia de estudio, de profundización para el resto de los siglos. O sea, la humanidad no sé cuánto dure, pero lo que dure la humanidad y más, no alcanzaremos a terminar de profundizar todo lo que Cristo hizo y dijo. Es absolutamente impresionante. Pero la misericordia de Cristo es del mismo tamaño que la sabiduría de Cristo. Entonces hablemos del corazón de Jesús. Es impresionante que Jesús mostró ante nuestros ojos humildad y mansedumbre. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Aprended de mí, que soy. Esas palabras las describió Cristo. Ese no soy yo describiendo el corazón de Cristo. Ese es Cristo describiendo su corazón. Por eso ese versículo es fundamental. Aprended de mí, que soy. Entonces lo segundo que hizo Cristo fue mostrar la victoria de la humildad y la mansedumbre. Porque resulta que las armas de Satanás son exactamente lo contrario. En vez de humildad, soberbia. Y en vez de mansedumbre, agresividad. Pisar fuerte. Yo me impongo. Y el que se me atrae, ese lleva del bulto, decimos en Colombia. Expresión extraña si uno la analiza, lleva del bulto. Pero así dice. Esos colombianos son gente rara. En todo caso, así dice, lleva del bulto, así dice. En todo caso, hermanos queridos, Cristo mostró la victoria de la humildad y de la mansedumbre.
Lo que jamás logrará la soberbia, lo que jamás logrará la violencia, lo logran la humildad y la mansedumbre. ¿Y por qué ese fue un golpe frontal contra la gran mentira? Porque las estrategias del demonio son exactamente las contrarias. Lo contrario a la humildad es la soberbia. Lo contrario de la mansedumbre es la violencia, es la agresividad. Cristo mostró la humildad y la mansedumbre. ¿Por qué la humildad es poderosa? ¿Por qué la mansedumbre es poderosa? Eso ameritaría toda una predicación, pero aquí lo decimos así cortico. Porque la humildad y la mansedumbre derriten tus defensas. Vivimos, hermanos, en un mundo donde ha habido tanta agresividad, tanto egoísmo, tanta mentira, tanta soberbia, que muchos de nosotros, incluso sin darnos cuenta, hemos levantado altos muros, ¿no es verdad? Altos muros de desconfianza. Y vamos un poco así por la vida como diciendo, métete conmigo y verás. Con una agresividad. Yo no critico a las personas que van al gimnasio de ninguna manera, ¿no? Me parece que es muy bien que cuiden su salud y todo eso. Pero hay que reconocer que a veces esa cultura tiene que ver un poco con eso, ¿no? Yo soy fuerte, yo puedo con todo, métete conmigo y verás el problema en el que estás. Quede claro, yo estoy de acuerdo en que la gente cuide su salud de cuerpo y de alma, pero me refiero a la actitud. Es lo único que estoy diciendo que a veces entra, con gimnasio o sin gimnasio. Entonces es una actitud de que aquí estoy yo, aquí llegué yo. Y así como que estoy por encima de todos. Pero resulta que tus barreras y mis barreras empiezan a competir. Entonces yo te noté así como un poquito soberbio. Entonces yo no me voy a dejar. Más soberbio. Y el otro, entonces yo más soberbio. Más soberbio. Hermanos, ¿no es esa la historia de todas las guerras? Esa es la historia de todas las guerras. Y no estoy hablando solo de la guerra de Ucrania o de la guerra de Yemen o no. ¿Sabes de qué estoy hablando? De las guerras en nuestras familias. ¿No es verdad que así somos? Que empieza uno a subir la soberbia y el otro sube la soberbia y este que se ha creído en la otra que se ha creído y así. Entonces por eso hay personas que caminan así empinadas. ¿Qué pasa? Que caminar empinado produce calambre en los gemelos. Esto como que se llaman los gemelos. Aquí esta parte de la pantorrilla. Entonces usted debe darse cuenta. Usted se cuenta que hay gente que se la pasa sobándose así un poco las pantorrillas. Claro, porque en la casa... ¿Usted ha visto cómo caminan los gallos en el gallinero? ¿Se han visto cómo caminan? Entonces hay gente que camina como gallo en gallinero. Hermanos queridos, yo les hablo así con confianza, es puro amor que les tengo. Mire, ¿sabe qué? Tu soberbia alimenta la mía y la mía alimenta la tuya. Pero ¿qué pasa cuando llega a la tierra una persona humilde, de corazón? No humilde por ignorancia, por cobardía o por debilidad, que son las calumnias que le hizo Federico Nietzsche a nuestro Señor Jesucristo. Este filósofo pues era enemigo del cristianismo, lamentablemente Dios haya tenido piedad de él. Entonces Nietzsche decía que la mansedumbre cristiana era cobardía. No. Yo no estoy hablando de cobardía, yo no estoy hablando de ignorancia, no estoy hablando de ingenuidad, ni estoy hablando de debilidad. Lo portentoso de Cristo es que es un fuerte humilde. Él es fuerte y es humilde. Entonces, yo, que tal vez soy una montaña de soberbia, encalambrado, bien encalambrado, me encuentro con Cristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Me encuentro con Cristo, que es el Rey. Me encuentro con Él.
Y Él, que es grande y sabio y santo, es humilde. Es humilde. La humildad desarma. ¿Cuál es el poder de la humildad? Lo dijimos en otra frase que varios de ustedes copiaron. Otros creo que ya están un poco cansados. Pero el poder de la humildad es que te derrite tus defensas. Entonces uno levanta unos muros de bronce. Aquí nadie entra porque este es mi dominio, este es mi castillo. Y otro que viera desde fuera diría, a mí me parece más una tumba. Porque los castillos que hacemos más parecen tumbas. Cuidado con eso. Esos castillos, los castillos que construye la soberbia, tumbas son en realidad, mis hermanos. Y por eso hay gente que vive en una tumba. Y por eso ya tienen cara y aspecto de muertos. Y por eso dice Apocalipsis 3, tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Apocalipsis capítulo 3. Otro texto para estudiar. Apocalipsis capítulo 3. Tienes nombre de vivo, pero estás muerto. ¿Y sabes por qué estás muerto? Porque lo que tú creías que era tu castillo, en realidad era una tumba, era tu tumba. Subiste tanto las paredes de la soberbia que finalmente te quedaste solo. Y lo que iba a ser tu espacio de libertad fue tu prisión, y lo que iba a ser tu castillo de poder es la tumba. Y claro, el que vive en una tumba va tomando cara de muerto. Eso es así. Dice, eso no me lo invento yo, está en el Apocalipsis, ya le dije, capítulo 3. Tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Y hay mucha gente que está así. Hay mucha gente que está así en esa situación. Conocí precisamente aquí en la Florida, conocí el testimonio impresionante de una mujer que fue rescatada por el amor de Dios. Esta historia la he contado varias veces y creo que aquí es bueno recordarla. Yo estuve en la casa de esta buena mujer y ella en la sala tenía 2 cuadros. Esa es la historia de 2 cuadros. Son 2 fotos de ella misma. Una foto es de ella antes de su conversión y otra foto es de ella después de su conversión. Antes de su conversión ella era adicta a las botellitas. Entonces, era de esas personas que se aplicaba todos los tratamientos de belleza, no importa el costo. Entonces, que hay que hacerse el lifting, que hay que hacerse el Botox, es que se llama otra cosa de esas, que hay que hacerse la no sé qué y las hice más, yo esas palabras, hasta ahí llega mi cultura cosmetológica. Yo sé que existe una cosa que se llama lifting y otra cosa que se llama Botox, y sé que si le hacen mucho lifting, la persona luego casi no puede parpadear. ¿No han visto a gente que trata de cerrar los ojos? Bueno, esta señora se hacía todos los tratamientos de belleza, todos los tratamientos de belleza. Y cuando estaba en esa época, que ella la llama la época mundana, se tomó una foto. Claro, para la foto ella escogió las joyas más caras y que se vieran, porque claro, el que está vacío necesita que le vean lo que tiene para aparentar que no está vacío. Entonces sus aretes más caros, su collar más caro, su peinado más caro. Y usted sabe que siempre hay alguien que se aprovecha del pecado de otro. Entonces, como esta señora estaba dispuesta a pagar lo que fuera, entonces en los salones de belleza, no, yo te hago ese peinado, no hay ningún problema, ese peinado te vale $250. No, se paga perfectamente, peinado de $250. Aquí veo varias que quizás, solo Dios sabe. También veo otros que no gastan nada en peinado.
más económico. Oiga, esta señora tenía las dos fotos. Como dicen en los gimnasios, la foto del antes y del después. Pero era la misma persona. La foto del antes, ella arreglada, ropa cara, adornos. La foto de ella después de su conversión. Después de su conversión, ella dejó de gastar tanta plata en eso. Y me decía ella, que sin duda es la pregunta que le hacía mucha gente, decía ella, ¿cuál de las dos fotos le gusta más? Le dije, claro, la después de la conversión, y me preguntó por qué. Yo al principio no sabía exactamente por qué. Y le dije, es que la segunda tiene la mirada viva, la primera tiene los ojos muertos. La primera foto tiene los ojos muertos. Claro, la persona que está encerrada en su soberbia, la persona que está encerrada en su pecado, la persona que levanta un muro por aquí, porque yo no me voy a dejar de la vecina, y otro muro por acá porque no me voy a dejar de la prima, y otro muro por acá porque no me voy a dejar del marido, otro muro por acá porque no me voy a dejar, y la persona que no se va a dejar de nadie, no se va a dejar de nadie, finalmente se quedó. Y lo que ella creía que iba a ser un castillo en el que ella era la reina, era una cárcel en la que ella era la prisionera. La prisionera. Y era una tumba, y sus ojos eran ojos de muerta. Ojos de muerte. Cuando llegó Cristo vivo a su corazón, cuando ya llegó Cristo a su vida, ya la situación fue otra. Ya la mirada era una mirada viva. Ya era una mirada viva. Bueno, ¿qué concluimos de esto? Que estamos en las armas de Cristo. Armas de Cristo son la sanación. Armas de Cristo son la humildad y la mansedumbre. Porque la humildad y la mansedumbre te van derritiendo las defensas. Y eso es impresionante. Mira, por ejemplo, el caso de Lucas 19. Cuando Cristo se encuentra con un publicano llamado Zaqueo. Los publicanos eran gente de corazón duro, porque esa gente lo que sabía era de hacer plata y conseguir plata, y al que tenga que exprimir lo exprimo, y no me doblego frente a lágrimas ni ruegos, porque lo que importa es mi plata. Oiga, y Jesús se quedó en casa de Zaqueo y le derritió las defensas. ¿Y qué dijo Zaqueo? Dijo: voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien le quité algo le devolveré 4 veces. Las defensas cayeron. ¿Te acuerdas del pasaje en el que cayeron los muros? ¿De dónde fue? De Jericó. Cristo derriba los muros del corazón y te devuelve la sonrisa, y te devuelve la mirada viva, y te devuelve el corazón sereno, y te devuelve la frente en alto, y te devuelve el corazón jubiloso, y te devuelve el alma en fiesta. Y Cristo hace maravillas, porque Cristo con su humildad y mansedumbre te empieza a derretir. Yo siempre digo, yo no sé por qué, yo siempre digo que las murallas son de bronce. Bueno, la Biblia habla de murallas de bronce en algunos casos. Yo siempre digo que las murallas que uno levanta son de bronce. Pero llega el calor del corazón de Cristo con esa humildad, con esa ternura, con esa sencillez, y empieza a derretir, y el bronce se va yendo. ¿Y qué pasa cuando el bronce se va yendo? Yo estaba haciendo el ejemplo con usted, que cuando el muro se va derritiendo, cuando está aquí yo todavía no le alcanzo a ver a ella, ¿cierto? Mire, allá está ella, aquí estoy yo, aquí está el muro, yo todavía no la veo. Pero cuando Cristo sigue derritiendo, empiezo a encontrar a mi hermano. No estoy solo, tengo hermanos. Esa es la vida cristiana. Tengo hermanos. Y ese es el tercer recurso de Cristo, la comunidad. Tengo hermanos. Porque ya se derrite esto. Y por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que derrita, que disuelva, que derribe los muros que la soberbia levantó. Hay que derribar esos muros. Y esos muros los derriba la humildad, la mansedumbre, la santidad de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria. Es impresionante Jesucristo. Eso, el aplauso para Jesús, el aplauso para Jesús.
Así que Cristo destruye la gran mentira con esos tres. El demonio, ¿cómo te quería? Entonces vamos a ver. Primero dijimos, el demonio quería que tú pensaras que Dios era tu estorbo para la felicidad, porque Dios no me deja que yo me acueste con hombre, mujer, animal o cosa. Dios es mi estorbo, ¿para qué quiero yo un Dios que limita mi libertad? ¡A gozar!, se dijo. Y llega Cristo con la sanación y uno dice, uy, lo que yo pensaba de Dios no es. Y ahí empezó a destruir la gran mentira. Segundo, ¿a través de qué? Los noto muy inseguros. Humildad y mansedumbre, con la que derrite mis murallas, mis defensas, que son de bronce, Es que yo de solo pensar una persona encerrada en paredes de bronce, yo digo, no, eso es terrible. Bueno, entonces, esa es la segunda. Y la tercera es, Cristo me da comunidad. Y una cosa va con la otra. A medida que van bajando las murallas, van bajando, de repente descubro, tengo hermanos, tengo hermanas. Puedo recibir cariño, puedo recibir un abrazo. En una misión que yo estuve en los Estados Unidos de América, en el estado de New Jersey, un amigo que trabajaba en jardinería, bueno, propiamente él trabajaba en lo que llaman aquí landscaping, que eso es como jardinería de gran escala, una cosa así, ¿no? Porque eso es como hacer son obras grandes. Y entonces este amigo un día me invitó a que hiciéramos un recorrido por una de las zonas más adineradas de New Jersey. Me dijo, yo quiero que usted conozca algunas de las mansiones que hay en New Jersey. Y efectivamente hicimos un gran recorrido. De verdad que parecen como castillos. Eso parece como sacado de un cuento de hadas. Casas tan bien diseñadas con sus caminos, flores, árboles. Son auténticos paraísos. Cosas que uno dice envidiables. Pero como él ha trabajado en esas casas, entonces me decía, en tal casa vive una señora a la que nunca volvieron a visitar los hijos. Están esperando a que ella se muera. Ella tiene 4 empleados hombres, 9 empleadas mujeres, 2 perros y 3 gatos. Ahí es donde ella vive. Y de repente ya esa casa ya no me pareció tan bonita. Y claro, el problema no son ni los empleados, ni las empleadas, ni los perros, ni los gatos. Ya no me pareció bonito. Yo pensaba, tal vez por lo que yo soy de un país, como muchos de ustedes, nuestros países son así expresivos. Nosotros somos gente que abraza y que expresa cariño. Y yo pensaba en la soledad de esa señora, llena de plata, con millones de dólares, porque a mí no me vengan con historias, esa mansión vale millones de dólares, eso es así, con millones de dólares y sin un abrazo, sabiendo con plena claridad, mi hijo fulano no vendrá por aquí, mi hija fulana tampoco, mi otra hija tampoco, mi otro hijo tampoco, y todos están esperando a que yo me muera. Dime qué vida es esa. Cuando se derriten las murallas de bronce, de repente descubro la sonrisa del hermano, el abrazo del hermano, las lágrimas del hermano, las lágrimas mías. Eso es algo precioso. Y eso destruye la gran mentira. Porque la gran mentira es que tú, y solamente tú, y tú contigo, y la gente aislada, cada vez más solos, cada vez más enfermos, cada vez más neuróticos, cada vez más suicidas. ¿Para dónde va el mundo con eso? Piense usted, con todo el respeto hacia ese país, piense usted lo que está pasando en Japón. En Japón hay una epidemia, eso tiene su nombre, de muchachos y de muchachas que no salen ya jamás de sus habitaciones. Esos están literalmente en una tumba, dedicados a sus videojuegos, o a su televisión, o a su lo que sea, o a su cine en casa, lo que sea. Y ya no volvieron a salir nunca.
Y no les interesa tener amigos, ni tener novio, ni tener novia, mucho menos tener hogar. Están ahí. Y por supuesto, uno de los países con mayor índice de suicidio en el mundo, Japón. No es que esté mal ser japonés, Dios bendiga a ese país y a todos los países. Ustedes me entienden que no hay ningún ataque a ese país. Lo que estoy diciendo es que el mundo se está volviendo así. Y nuestros hogares se están volviendo así. ¿Cuántas veces hemos visto en el centro comercial, por ejemplo en una plaza de comidas, el papá metido en su celular, la mamá metida en su celular, cada uno metido en su aparato, cada uno metido en su aparato, ahí, encerrado, aprisionado, no hablan, no se comunican? Impresionante. Último punto de nuestra predicación. La predicación que iba a ser cortica. Yo creo que ese es el título que toca ponerle esto, la predicación que iba a ser cortica. Entonces, nuestro último punto, el Espíritu Santo. Porque estamos preparando, ¿no? Gran fiesta. Pentecostés. Lucas capítulo 6. Otro texto para estudiar, Lucas capítulo 6. Lucas 6 contiene muchas cosas, por supuesto, pero la frase que yo quiero destacar y que usted buscará es la que dice: porque de él, refiriéndose a Cristo, de él salía una fuerza que los curaba a todos. Esa frase está en Lucas capítulo 6. Y solo en Lucas capítulo 6. Ningún otro evangelista menciona esa frase. Jesús irradiaba algo. Pero ahora te voy a contar otra cosa. ¿Alguien ha escuchado aquí un canto carismático que dice de la siguiente manera? Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. ¿Sí lo han oído o no lo han oído? Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Bueno, yo le dejo una sugerencia aquí a los que suelen sentarse por acá. No era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno. Bueno, ¿qué nos está diciendo ese canto? Que lo que le pasaba a Cristo, después le empezó a pasar ¿a quién? A Pedro. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que otro apóstol, llamarse Pablo, tenía tanto poder de milagros que la gente quería tener cerca algún trozo de tela, de ropa que él hubiera tenido cerca, que él hubiera usado. Literalmente dice, querían los pañuelos que había usado Pablo. Y se los ponían a los enfermos. ¿Y los enfermos? Se curaban. O sea que esa misma fuerza, Lucas 6, ¿no? Esa misma fuerza que salía de Cristo para sanar, es la misma fuerza que luego está. Me va a tocar cantar otra vez. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Tienen que aprendérselo, con la sombra de Pedro. Entonces, la misma fuerza que obraba en Cristo, obró también. Y luego obró también. Y luego obra también. Muy bien. Estamos sintonizados. Claro. Claro. Cristo, óigame esto tan bello. Cristo no compró los derechos de exclusividad del Espíritu Santo. Escriba eso que le conviene.
En este mundo toda la gente es de una vez derechos reservados, derechos reservados. Usted no puede utilizar esa marca. Lo denuncio. Utilice esa marca, lo denuncio. Esa marca ya me pertenece a mí. Y Cristo, que tenía el poder del Espíritu Santo, no compró derechos reservados del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en Cristo. El Espíritu Santo obra en Pedro. El Espíritu Santo obra en Pablo. El Espíritu Santo obra en nosotros. Póngase de pie, por favor. Vamos a hacer una pequeña oración. Y luego vamos a ver qué hacemos con este tema que se llama el horario. Un tema incómodo. Pero el Señor ha estado con nosotros, ¿cierto? Ha estado con nosotros. El Señor ha estado con nosotros y estamos alegres. Porque es hermoso lo que Dios hace. Es hermoso. Y es hermoso pensar cómo de las garras asquerosas y venenosas del demonio, Dios nos liberó por el camino de la ley y los profetas hasta llegar a Jesucristo y hasta llegar al don del Espíritu Santo. Y no se le olvide, Cristo ¿no qué? No compró los derechos. No compró los derechos reservados del Espíritu Santo. El Espíritu obra en ti. El Espíritu obra en ti. Por eso, quienes han conocido el poder del Espíritu Santo se maravillan de que no sepamos más de Él, que no lo invoquemos más, que no lo amemos más. Claro, la gente se extraña. Tengo que volver a citar al padre Emiliano Tardif. Él decía, no es nada especial mío. Es el don del Espíritu Santo, es el Señor obrando. Es el Señor obrando. Y es el mismo Señor que ha hecho todos los milagros. Todos los milagros le pertenecen a Dios. Amén. Amén. Todos los milagros son para su gloria, todos los milagros. Y ese Espíritu está obrando en ti. Si tú eres bautizado, con más fuerza. Si tú eres confirmado, con más fuerza. Si tú te esfuerzas por vivir en gracia de Dios, con más fuerza. Si tú eres una mujer de oración, si tú eres un hombre de oración, con más fuerza. Si tú te reúnes en comunidad, invocas, alabas, cantas, con más fuerza. Con más fuerza. No hay un límite para lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida. Eso no me lo invento yo, lo dijo Jesús. ¿Dónde lo dijo? En el Evangelio según San Juan dijo, el que cree en mí hará las cosas que yo hago y aún mayores. Y uno se queda asombrado y dice, Cristo, ¿lo dijiste en serio? Y él dice, yes, I did. Claro que lo dije en serio, por supuesto que lo dije en serio. La pregunta es si tú lo crees. La pregunta es si quieres vivir así. La pregunta es si quieres experimentar ese poder. Hacemos una oración. Vamos a entregar al Señor nuestras vidas. Padre Dios, estamos felices aquí congregados. Tú has marcado por el gozo este día, de la mañana a la noche. Tú has marcado por el gozo este día. Desde la oración de la mañana tú me mostraste, Señor, que hoy era un día de victoria y lo estás realizando ante mis propios ojos. Señor, yo te bendigo porque yo soy un pecador. Y ante ti, que como dice nuestra hermana, tú eres el gran yo soy, ante ti que eres el gran yo soy, humillo, Señor, mi nada. Me reconozco pecador, como decía Santa Catalina, yo soy nada con pecado encima. Eso es lo que yo soy, Señor, nada con pecado encima. Pero ante ti, ante tu majestad, ante tu misericordia, se inclina mi corazón. Pero algo extraño sucede, Jesús, y es que cuando yo me inclino para humillarme, te veo lavándome los pies. Jesús, ¿qué es eso?
Y repito, porque esto debe quedar grabado en el corazón de ustedes, hermanos amadísimos. Cuando me inclino para humillarme ante Dios, lo descubro lavándome los pies. Más se humilla Él, más se humilla, más se abaja Él, porque Él es el campeón de la mansedumbre. Esa fue la olimpiada que ganó Jesús. Él es el campeón de la humildad. Esa es la carrera que Él venció, en la que Él venció. Jesús, maestro y campeón de la humildad. Jesús, maestro y campeón de la mansedumbre. Jesús, fuente inagotable de caridad. Jesús, rostro verdadero del Dios verdadero. Jesús, buen pastor, que con paciencia, con ternura y con sabiduría buscas a cada una de tus ovejitas extraviadas. Jesús, te amamos. Jesús, te amamos. Jesús, te bendecimos. Jesús, te alabamos. Jesús, te agradecemos. Jesucristo, gracias. Jesucristo, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Porque no ahorraste tu sangre, Jesús, hasta la última gota la entregaste. Porque tu cuerpo, Señor, todo lo dio por nosotros. Porque nos dejaste tus ropas, porque nos dejaste tu sangre, porque nos dejaste tus lágrimas, porque nos dejaste tu Santísima Madre, porque nos dejaste tu palabra, porque nos dejaste la serenidad de un corazón perdonado. Bendito perdón que se ganó al precio altísimo de la cruz salvadora. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Si usted tiene una cruz, yo cargo siempre mi cruz, claro. Si usted tiene una cruz con usted, tómela un momento en sus manos, si la tiene, al cuello donde la tenga. Si tiene una cruz, tómela un momento entre sus manos. Tómela un momento entre sus manos solo para decirle a Jesús: gracias por amarme tanto, gracias, gracias. Gracias por amarme tanto, gracias por tanto amor. Gracias por tanta paciencia, gracias por tanta bondad. Gracias, Jesús, porque tú te paseas en medio de tu pueblo repartiendo dones y carismas, trayendo reconciliación, trayendo vida, trayendo júbilo, trayendo esperanza. Gracias, Jesús. Yo te quiero pedir, Señor Jesucristo, en este momento, posa tu mano sobre la persona que esté más triste, por la razón que sea, porque así eres tú ni siquiera preguntas la razón. Posa tu mano sobre aquel hombre o aquella mujer que sea la persona que está más triste, que se siente más sola, que se siente más desesperanzada o que se sabe más enferma. Jesús, no hay situación, no hay problema que a ti te supere, nada te rebasa a ti. Tú eres el Altísimo y eres el Hijo del Altísimo, nada te rebasa a ti, Jesús. Trae la gracia poderosa del Espíritu sobre ese corazón que se siente tal vez triste. Esa persona que dudó y volvió a dudar. ¿Sí será que voy? ¿Sí será que voy? Tú a esa persona le estás confirmando en este momento: este sermón era para ti, esta palabra era para ti. Por eso quería que tú vinieras, para darte mi abrazo, para darte mi amor. Y hoy Jesús te va a decir la palabra que te va a derribar. Hoy Jesús te va a decir la palabra que tú no te puedes esperar. Y esa palabra es: quiero que sepas que a ti te amo. Quiero que sepas que a ti te amo. Y tú te vas a preguntar: pero ¿cómo me puede amar Él? Si soy tan pequeño, si soy tan sucio, si soy tan pecador, si estoy tan enfermo, si estoy tan cansado, si todos dicen que soy un fracaso. Y Jesús te repite: yo te amo. Yo te amo. Y tú tienes que saberlo. Y tienes que saberlo hasta el final de tus días. Yo te amo. Con amor eterno te amé. Dice Dios a través del profeta: con amor eterno te amé. Y hoy Jesús te muestra su mano llagada y te dice: ¿te acuerdas que te dije que te tenía tatuado en mis manos? Mira lo que me costó el tatuaje. Mira lo que me costó el tatuaje. Y ahí estás tú. Y ahí estás tú. Si estabas buscando cuál es el tatuaje que tiene tu nombre en las manos de Jesús, ya sabes cuál es. Ya sabes cuál es. Ahí está. Ahí está el tatuaje. Míralo. Así te ama Jesús. Así te ama Jesús.
Gloria a ti, Jesucristo. Alabanza a Jesucristo. A ver, ¿quién hablaba a Cristo? ¿Quién bendice a Cristo? Alabado seas, Jesucristo. Alabado seas, Señor. Bendito, bendito eres, Jesucristo. Alabado, alabado seas, Jesucristo. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Alabado, alabado seas, Señor. La gloria, la alabanza para ti.